Por esto, Lenia Batres es la magistrada del pueblo y por esto la reforma al Poder Judicial es urgente que vivan las asambleas informativas que se hacen desde el partido Guinda para llevar la discusión a las calles. Esto no sería posible sin la claridad, ¿verdad? Ahí está, mire. Cheque nada más esta parte. Entonces tenemos ahí una tarea grande. No queremos un poder judicial que sirva solo a unos cuantos. No queremos un poder judicial que discrimine a la gente, que la trate mal. Un poder judicial que en sus resoluciones no le entendamos nada. No queremos un poder judicial lejanísimo de nuestra realidad. No queremos un poder judicial con jueces, magistrados y ministros que nadie conozca. Al contrario, necesitamos un poder judicial que se encuentre preocupado, que tenga conciencia social, que mire la realidad cotidiana, que se comprometa con el interés público y con el disfrute de los bienes nacionales, de los bienes comunes, de las calles, de los recursos naturales que sean para todos. Queremos un poder judicial que nos sirva a la sociedad mexicana. No queremos un poder judicial que tenga ídolos que podamos mirar desde lejos, en el mejor de los casos, si eso hubiera ocurrido. Queremos un poder judicial con servidores y servidoras públicas que puedan funcionar sin prepotencia, con humildad y con mucho contacto y ganas de servir a la gente. Ese es el poder judicial para el que estamos trabajando y el que visualizamos en esta reforma que empezaría a generar condiciones para un nuevo poder judicial transformado. Muchísimas gracias. Ahí está Lenia Batres en estos diálogos de la transformación y se le vinieron a la yugular con todo. Roberto Madrazo, uno de ellos. Dice Lenia Batres que la Suprema Corte no sirve para proteger derechos de los ciudadanos, solo para evadir el pago de impuestos. Le dejamos las 100 sentencias que hoy publica la Corte y que han favorecido a grupos vulnerables y que reconocen el derecho a la igualdad, libertad religiosa, salud, libre desarrollo de la personalidad, derechos a favor de la niñez, de personas con discapacidad, de migrantes, de adultos mayores, de pueblos originarios y de la comunidad LGBTI+. Bueno, ahí está parte de las 100 sentencias. Esto de las 100 sentencias es una de las campañas que desarrolla en medio de estos diálogos de la reforma al Poder Judicial que se están llevando a cabo, estos diálogos informativos, donde la Suprema Corte precisamente sale a decir esta sandez, las 100 sentencias, y de volada sus voceros activan en nado sincronizado la estrategia para difundir las 100 sentencias que ayudan a todos. A ver, nada más para ponerle un pequeño ejemplo a este Miguelito. Mire, García Cabeza de Vaca obtiene amparo, no será privado de su libertad y podrá contender por su diputación. Obviamente ya sabemos esta otra parte. Lidia Cristina Pereira, esposa de García Luna, le liberan sus cuentas. Rosario Robles, libre por la estafa maestra. Salinos Pliego, amparado para esquivar el pago de 645 millones en impuestos. Miguelito, Robertito Madrazo, ahí está parte de cómo se les cae la narrativa y cómo en realidad no sirven esta Suprema Corte al Poder Judicial para cubrir la justicia hacia todo el pueblo de México. Ahora, mire, ya traen ahí en friega a Ricardo Monreal. ¿Verdad? Acá está. Taca, taca, ta, taca, taca, ta. El Poder Judicial no debe ser autónomo, constitucionalista. Ok. Miren nada más esta joyita. Nada más para que se dé una idea con lo que traen ahora, ¿verdad?
La reforma judicial no busca justicia, sino quitarse al Poder Judicial de encima. Las palabras de Ricardo Monreal en la inauguración del segundo foro de la reforma judicial son muy reveladoras. El coordinador de los senadores de Morena reconoce que esta reforma es una respuesta al deterioro de la relación entre López Obrador y la Suprema Corte tras finalizar la presidencia de Arturo Saldívar. Van algunas frases destacadas. Arturo Saldívar planteó una iniciativa insuficiente e incompleta para que caminara al Poder Judicial. El mandatario López Obrador la hizo suya. 2. En el primer tramo de gobierno no hubo intención de reformas profundas, había una relación de colaboración entre los poderes. Fue el cambio de presidencia de la Corte cuando comienza a cambiar la relación, escudándose en la autonomía, se comienza a tensar la relación. Los actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse de lo que era una relación institucional. Varias veces le comenté al presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía tal parecer. No fue justicia, es revancha. Se agradece la claridad. A ver, vamos a escuchar parte de esto. Siendo presidente de la Corte, el hoy ministro en retiro Arturo Saldívar, se planteó una reforma insuficiente e incompleta para que caminara el Poder Judicial. El mandatario nacional hizo suya la propuesta y prosperó en el Congreso de la Unión. Aprobamos las reformas. No obstante, dejó insatisfechos a muchas personas que pensábamos que se requería una mayor profundidad. Una expresión que solía usar el presidente de la República era: el Poder Judicial tiene que autorreformarse, autorregularse. Confío en que así sucederá. No había por qué dudar de esta parte, y en el primer tramo de gobierno no había intención, no la hubo, de reformas profundas como la que ahora discutimos, porque había una relación de respeto, de colaboración entre los poderes. Varias veces comenté en mi trato frecuente con el presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía tal parecer. Con él dialogamos profundamente. Fue hasta el cambio de la presidencia en la Corte, cuando concluido el mandato del presidente Saldívar y tras el nombramiento de la nueva presidenta, comienza a cambiar la relación entre poderes y, escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a 2 magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral. Y eso nos hace pensar la necesidad de una reforma que acote los abusos de los jueces de distrito y de aquellos que se supone imparten justicia. La reforma judicial es indispensable. La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Esto detonó que el presidente López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial, 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios. La reforma al Poder Judicial fue recibida con esperanza por muchos sectores de la población que veían imposible el acceso a la justicia, intocable la impunidad y la justicia vendida al mejor postor. Pero también el día de la presentación y posteriormente
el Poder Judicial y sus afines expresaron inconformidad, protestas y hasta donde recuerdo una actitud fuera de lo normal, diciendo que jamás lograríamos la mayoría calificada y por tanto era quimera lo que nos proponíamos. Ahí está parte de este discurso de Ricardo Monreal, señoras y señores, referente al tema, ¿no? Ricardo Monreal acusa que la llegada de Norma Piña tensó la relación entre poderes. ¿Qué tendría que ver Norma Piña con todo lo que, o esta tensión, como le llaman, cuando hemos visto todo lo que ha venido pasando? Liberaron a Juan Collado, le cambiaron el arraigo domiciliar, la medida cautelar a Juan Collado, a Emilio Lozoya, todos los que han salido. Y ahí en contubernio, diría yo, en cuestión o preguntando, ¿no tendrá que ver también, obviamente ahí, Alejandro Gersmanero, otro personaje que si se han fijado, poco se toca? Es insurgente reformar las instituciones. Claudia Delgadillo en foro de la reforma judicial. Qué pena, la excandidata de Morena se le volvió a bajar el azúcar en pleno discurso. Delgadillo tuvo algunos problemas para hilar frases y terminó hablando de elecciones en un foro de temas judiciales. Es la única manera, amigos, en que ha podido llegar a trascender esto de Jalisco, el fraude que están enquistando precisamente ahí, ¿no? ¿Verdad? Claudio X González, vas a explicar de cuánto tocó y de parte de quiénes para financiar la campaña sucia versus AMLO y Sheinbaum. Que no se olvide que el jefe del PRIAN lo han apoyado desde la embajada estadounidense. Y la transparencia que tanto dicen defender, el INE sigue sin investigar todo lo relacionado con los Xochibots. Pues esa es la desesperación de la oposición, damitas, caballeros. ¿Qué opinan al respecto? Desde luego se los voy a agradecer muchísimo. Me ayude a ponerle like, a comentar y a compartir si es tan amable para que más mexicanos y mexicanas al igual que usted sepan de esta su plataforma favorita.